Hola, bienvenidos y en esta ocasión vamos a ir desde la identidad de Pitágoras algebraica, que es esta expresión que tenemos aquí y que todos conocemos, que consiste en que la hipotenusa al cuadrado es la suma del cuadrado de los catetos en un triángulo rectángulo. Vamos a partir de esta fórmula obtener las fórmulas equivalentes de la trigonometría, que se llaman identidades pitagóricas. Como bien dijimos, para partir de Pitágoras, que esta es la expresión de Pitágoras, y que solo es válida en un triángulo rectángulo, pues vamos a dibujar ese triángulo rectángulo. Donde normalmente en un triángulo cualquiera se denota a través de los índices, con letra mayúscula, y en este caso este lado tiene 90 grados, así lo dibujamos. Los lados tienen el nombre del vértice opuesto, pero en minúscula. Entonces a este lado vamos a llamarle A este lado vamos a llamarle C, y a este lado vamos a llamarle B. Hemos dibujado este triángulo rectángulo, con este ángulo 90 grados, y así lo señalamos. Y en general, cuando tenemos un triángulo rectángulo, a los lados que forman el ángulo de 90 grados se le llaman catetos, y este también se le llama cateto. Y al lado opuesto al ángulo de 90 grados, que también es el lado mayor, se le llama hipotenusa. Eso solo ocurre en un triángulo rectángulo. En un triángulo cualquiera no hay catetos e hipotenusas. Solo existen en un triángulo rectángulo. Y en este caso, dado este triángulo rectángulo, pues se cumple la fórmula de Pitágoras, que es c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado, o lo que es lo mismo, podemos llamarle hipotenusa al cuadrado es uno de los catetos a cuadrado más b cuadrado. Son dos fórmulas equivalentes y es igual. Solo quise llamarle a la hipotenusa en vez de CH para dejar claro que es la hipotenusa. Su cuadrado es la suma del cuadrado de los catetos. Y esta es la fórmula de Pitágoras, que conocemos de un triángulo rectángulo y que se estudia primero. Ahora, vamos a dar el salto a la trigonometría y vamos a demostrar que estas expresiones trigonométricas son equivalentes a Pitágoras, pero en el lenguaje de la trigonometría. Para eso tenemos que introducir un ángulo. Vamos a llamarle aquí al ángulo X. Un ángulo interior al triángulo rectángulo. Cuando introducimos el ángulo X, y solo cuando lo introducimos, este cateto entonces adquiere el apellido de opuesto. Y se refiere a opuesto al ángulo, porque es el lado opuesto a este ángulo. Y este cateto recibe el nombre o el apellido del cateto de adyacente, porque es el lado, uno de los cuales forma el ángulo X. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, a partir de esta fórmula de Pitágoras, vamos a obtener estas otras. Y para eso vamos a hacer transformaciones equivalentes. Vamos a obtener la primera de ellas, que se le llama la identidad trigonométrica fundamental. Y para eso lo que vamos a hacer es dividir en ambos miembros por h cuadrado. Si dividimos en ambos miembros nos queda h cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, y hemos dividido en ambos miembros por h cuadrado. Y a partir de ahora vamos a hacer transformaciones elementales del álgebra. Evidentemente el miembro izquierdo da 1. Aquí tenemos 1. Y a este miembro derecho vamos a aplicar la propiedad de que A más B sobre C es lo mismo que A sobre C más B sobre C. Entonces escribimos A cuadrado sobre H cuadrado más B cuadrado sobre H cuadrado. Ahora vamos a aplicar la propiedad de que A sobre B, cada uno de ellos a la n, es lo mismo que A sobre B a la n. Son propiedades que se pueden demostrar. No en este vídeo, pero se pueden demostrar. Entonces, aplicando esto, obtenemos en esta expresión
1 es igual a sobre h al cuadrado más b sobre h al cuadrado. Llegados a este punto vamos a hacer un alto y vamos a recordar la definición de las funciones trigonométricas. En un triángulo rectángulo, recuerda que la definición del seno del ángulo X es cateto opuesto entre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es A y la hipotenusa es H. Y a la misma vez, el coseno del ángulo X es cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre la hipotenusa. Y en el caso que estamos trabajando en este triángulo, las letras que hemos usado, cateto adyacente es B y nos queda hipotenusa. Si a esto le llamamos ecuación 1, a esto le llamamos ecuación 2, y a esta que hemos obtenido le llamamos ecuación 3, aplicando las ecuaciones 1 y 2 en 3, obtenemos, y nota que tenemos A sobre H, pero A sobre H es el seno del ángulo. Entonces obtenemos 1 es igual a seno cuadrado del ángulo X, más, y B sobre H es el coseno del ángulo, este ángulo X. Entonces obtenemos coseno cuadrado del ángulo X. Y esta es la primera de la fórmula que queríamos demostrar al inicio de nuestro vídeo, esta que tenemos aquí. Nota que se obtiene directamente de Pitágoras, solo haciendo álgebra e incluyendo un ángulo, pasando de la descripción de lados a la descripción de ángulo. En un triángulo rectángulo se obtiene esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la primera de ellas demostrada. Vamos a demostrar las otras dos. ¿Me sigues? Ahora, para demostrar las otras dos, vamos a recordar, incluir en nuestra definición de funciones trigonométricas, recordemos que la tangente de un ángulo X se define como cateto opuesto entre cateto adyacente. En este caso, que estamos trabajando, dada la letra que hemos utilizado para el ángulo X, el cateto opuesto a X es A y el cateto adyacente es B. Entonces, cateto opuesto entre adyacente es A entre B. Ahora bien, si te das cuenta, trabajando con esta fórmula 3, vamos a dividir el numerador y el denominador entre H, que eso es una propiedad aritmética que podemos hacer perfectamente. Dividir tanto el numerador como el denominador lo dividimos por H y nos queda B sobre H. Pero nota que A sobre H es seno del ángulo. Y B entre H es coseno del ángulo. Y hemos llegado así a otra identidad, que es, en vez de definir la tangente a partir de los lados del triángulo, ya la podemos definir directamente a partir de las fórmulas trigonométricas bases, seno y coseno iniciales que hemos usado. Entonces vamos a escribir esta expresión, obtenemos tangente de X es igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Y a esta fórmula vamos a llamarle 4. Bien. Entonces, a partir de esta fórmula, vamos a llamarle 5 a la primera demostración que hicimos. Entonces vamos a decir de 5, que es 1 es igual a seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X. Vamos a dividir esta expresión igualito que inicialmente dividimos por la hipotenusa acá al cuadrado. Vamos a dividir por coseno cuadrado del ángulo.
Entonces nos va quedando nuestra expresión 1 es igual a seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo, y tanto el miembro izquierdo como el miembro derecho van a estar divididos por coseno cuadrado del ángulo. Y aplicando de nuevo la propiedad que utilizamos acá, pues entonces podemos separar esta expresión del miembro derecho como sigue. Y en el miembro izquierdo tenemos 1 sobre coseno cuadrado del ángulo. ¿De acuerdo? Y entonces a partir de esta propiedad que utilizamos aquí, vamos a utilizarla igualmente en esta expresión que tenemos. Y por lo tanto vamos a escribir seno de x sobre coseno de x al cuadrado más, y evidentemente esta otra fracción es 1 porque tenemos el numerador igual al denominador, y al dividir dos valores iguales, entonces obtenemos que esto es 1. Y aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a decir que esto es lo mismo que 1 al cuadrado, porque 1 al cuadrado es igual a 1, ¿verdad? Sobre coseno cuadrado de x, y aplicando la misma propiedad, obtenemos 1 sobre coseno de x al cuadrado. Es decir, hemos obtenido que 1 entre coseno de x al cuadrado es igual a 1 más, aquí he cambiado el orden por conveniencia, seno de x entre coseno de x al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora bien, seno de x entre coseno de x es tangente de x. ¿Sí? Entonces vamos a irlo describiendo. Vamos a poner aquí d4. Vamos obteniendo 1 más tangente cuadrada de x. ¿Y qué vamos a hacer con este término? Con este término vamos a introducir otra identidad trigonométrica, en este caso, que es la secante de x. Recuerda que, de la misma manera que inicialmente introdujimos seno y coseno, y después la tangente, entonces vamos a recordar que en trigonometría tenemos una expresión que es la secante de x, y vamos a definirla directamente ya a través del coseno. Es 1 entre el coseno de x. Cada vez que se ve el inverso del coseno, para no dejarlo en el inverso, se utiliza otra función trigonométrica que es equivalente y se llama secante de x. Vamos a llamarle a esta expresión 5, esta que está aquí. Y vamos también a utilizarla justo acá. Nota que tenemos 1 sobre coseno de la misma manera que aquí tenemos 1 sobre coseno. Entonces vamos a sustituirlo por secante. Así decimos que de 4 y 5 obtenemos acá en el miembro izquierdo tenemos secante de x al cuadrado igual a 1 más, y de 4 obtenemos tangente de x al cuadrado. Y esta es la segunda identidad que queríamos demostrar. La tenemos aquí en la primera página. 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Entonces esta ya está demostrada. Y es una identidad que se utiliza en cálculo integral, en demostraciones de identidades trigonométricas, etcétera, etcétera. Y vamos a llamarle a esta identidad que hemos demostrado
6. Nos falta la última. Nos falta esta tercera. Esta tercera se puede obtener inicialmente a partir de aquí. Vamos a hacerla en este caso. De la misma manera que en 5, que es esta expresión, dividimos por coseno cuadrado, vamos a repetir lo mismo, pero dividiendo ahora por seno cuadrado. Entonces vamos a escribir de 5, y vamos a volver a escribir 5 como 1 es igual a seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo. Pero ahora vamos a dividir la expresión por seno cuadrado del ángulo, quedándonos 1 igual a seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo, y dividimos miembro izquierdo por seno cuadrado del ángulo y el miembro derecho por seno cuadrado del ángulo. Utilizando las mismas propiedades que utilizamos acá, donde escribimos que 1 es 1 cuadrado y hicimos este viaje, vamos a hacerlo aquí, en esta expresión. Vamos a decir que esta expresión del miembro izquierdo es lo mismo que 1 cuadrado entre seno cuadrado del ángulo, y por lo tanto esto es lo mismo que 1 sobre seno de x al cuadrado. Y por otro lado, entonces, el miembro derecho, vamos igual a aplicar la propiedad que ya conocemos. Nos quedaría seno de x sobre seno cuadrado de x más, y aquí nos queda coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x. Bien, el miembro izquierdo nos quedó 1 sobre seno de x al cuadrado. En esta expresión podemos simplificar numerador y denominador porque son iguales, quedándonos 1. Y llegamos a 1 más. Y aquí vamos a aplicar la propiedad de que la división del cuadrado es igual al cuadrado de la división, obteniendo ahora bien, igual que en la expresión anterior llegamos a 1 sobre coseno e introdujimos la expresión secante de x igual a 1 sobre coseno, entonces aquí vamos a recordar que la cosecante de x es una función que se utiliza para representar 1 sobre el seno de x. Vamos a llamarle a esta expresión que hemos llegado 7. Y por lo tanto a esta que estamos escribiendo ahora 8. Y vamos a entonces hacer lo mismo. Y decimos, utilizando 8 en la ecuación 7, y también vamos a utilizar coseno sobre seno. Esta no la hemos incluido aún. Solo hemos incluido la tangente, pero no la cotangente. Entonces vamos a recordar también que hay otra función que es la cotangente de x, que se define como coseno de x sobre seno de x. Y a esta vamos a llamarle 9. Donde quiera que aparece coseno sobre seno, se abrevia la expresión utilizando otra función que se define como cotangente en trigonometría. Si esta es la ecuación 9, entonces vamos a utilizar 8 para sustituir acá 1 sobre seno por coseno, y vamos a utilizar 9 para sustituir coseno sobre seno,
como cotangente. Y escribimos, utilizando 8 y 9 en 7, obtenemos 1 sobre seno es cosecante de x al cuadrado es igual a 1 más, y coseno sobre seno es cotangente cuadrada de x. Y esta es la última expresión que queríamos demostrar. Vamos a copiar todas las que hemos demostrado. Entonces, si esta es la ecuación 10, entonces vamos a escribir aquí. De 10 tenemos que 1 más cotangente cuadrado de x es igual a cosecante cuadrado de x. Esa fue la que demostramos acá. También demostramos de 6 que 1 más tangente cuadrada de x es igual a la secante cuadrada de x. Y en 5, que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Y esto es precisamente lo que queríamos demostrar desde el inicio. Por lo que hemos terminado nuestra demostración y hemos demostrado que la relación de Pitágoras que conoces con anterioridad, de que la hipotenusa al cuadrado es la suma del cuadrado de los catetos, conduce directamente a estas otras identidades en trigonometría. Son equivalentes, son la misma cosa. Espero que el vídeo te sea de utilidad. Cualquier duda o comentario, déjamelo en los comentarios. Y recuerda que en la descripción del vídeo tienes un enlace a estos apuntes. Nos vemos en un siguiente vídeo.